el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, la influencia del sistema nervioso autónomo sobre el estado hemodinámico, todo eso es buscar cualquier apunte corto más o menos y leer un poquito de eso. No es un tema que haya que entenderlo, es un tema que hay que leerlo, nada más, tener la info y leer. Así que creo que en ese sentido, creo que aprovechamos mejor el tiempo viendo un poco más Swan Guns, que es el tema medio duro después, porque después van a ver que con eso se traban. No sé de los de ustedes si todos están cursando ahora o algunos están para final. De cualquier manera, después les va a venir bien, les va a venir bien. Así que creo que por ahí. Y en todo caso, ver algunos temas de esta semana pasada y la anterior, porque con todo el quilombo de las clases ¿cómo se llama? En la plaza y todo eso, mucha gente no fue, algunos fueron y obviamente son clases muy complicadas porque no se escucha nada, no son buenas clases realmente, o sea, así que pienso que puede haber ahí algunos temas que podemos revisar si a alguien se le ocurre algún tema, pele algún choice o alguna duda de algún tema y vemos si es que puedo, no necesariamente todo voy a poder, pero lo que pueda contestarles, les contesto y tratamos de abrir el tema. Así que nada, ¿hay algún tema de esos de la semana pasada o la anterior, o sea, del TP6 y el 5, que crean que les ha quedado alguna duda que se pueda ver o algo? Y lo podemos ir viendo mientras esperamos un par de minutos más. Si entra alguien más, aunque igual es tarde y no creo que entre mucha más gente, ya por la hora que es inclusive. Nada, me cuentan. Mónica dice el reflejo baroreceptor. ¿Vos te referís al de la aurícula derecha? Con respecto al el aumento del volumen del retorno venoso. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, no, la pregunta era más que todo para el de la regulación de la presión arterial. Viste que se refleja, la regulación es por la principal regulación es el reflejo barro receptor. La duda que me quedaba mucho, que estaba estudiando justamente en la tarde, era el tema del centro integrador, porque era como que no sé cómo relacionarlo esto del núcleo del tracto solitario, que es el centro integrador, cómo lo integra en el tema del centro vasomotor y centro cardiorregulador, esa parte más que todo. Me mataste. La verdad, tenés que leerlo, porque no te voy a poder, te voy a mandar. O sea, no, la verdad, eso es lo que no. O sea, en definitiva, el reflejo justamente es parte del control de la frecuencia y la presión arterial. Pero cómo funciona realmente no me acuerdo. O sea, la verdad, me mataste porque hay cosas que no las estoy viendo actualmente y no me acuerdo. Así que te lo debo. En todo caso, después lo buscamos y lo vemos, pero así de memoria que te pueda decir esto. Esos son los temas que yo creo que hay que leerlos. O sea, realmente ni siquiera sé exacto qué puede ser lo que te haya dado problema, porque simplemente son cosas descriptivas. Así que nada, pero la verdad que no te miento si te digo algo más porque no me acuerdo. O sea, hay cosas que no. Hay, hay una. A ver, parte del reflejo, por ejemplo, tiene que ver con el tema de lo que yo te decía recién, la sangre que llega a la aurícula derecha, que en definitiva termina. O sea, y tenés varios centros que son en definitiva mecanorreceptores que detectan aumento del volumen, porque detectan en realidad tensión de la pared, se estira, como por ejemplo el efecto del estiramiento de la aurícula derecha, a ese yo hacía referencia, porque cuando tenés mucho retorno venoso, te está llegando mucha sangre a la aurícula derecha y entonces ese volumen extra hace que las paredes se estiren y entonces de ahí hay sensores que detectan ese estiramiento, pues en realidad no son sensores se habla de varoreceptores cuando en realidad no son realmente varoreceptores, son mecanoreceptores, o sea, simplemente miden estiramiento mecánico, y entonces mandan la señal, porque eso se asume que es un aumento de volumen. Entonces, ¿qué hacemos? Hay mucho volumen. En el caso del aumento de volumen de la aurícula derecha, o sea, mucho retorno venoso, la reacción es un aumento en la frecuencia cardíaca, o sea, es como que si hay mucho, movámoslo. Entonces, esa, digamos, es la respuesta, pero específicamente todo el funcionamiento, la verdad que ahora
si me decís, te voy a decir cualquier barbaridad. O sea, no me acuerdo. Sinceramente, esos son temas más para leerlos. O sea, no, la verdad que no te quiero decir una cosa por otra. Este es justamente uno de los TPs que menos lo tengo en la memoria, porque generalmente me he dedicado más a explicar las cosas que más quilombo les da, y eso hace 1000 años que no lo veo. Así que nada, en todo caso, si querés, ¿vos en qué grupo estás? Bueno, en el grupo, ¿vos estás en el grupo de Meet? El de los Meet de grupo Meet 2024. Sí, ¿Sí? sí, sí, estoy ahí. Ok, después en todo caso yo miro algo y les trato de hacerles un resumen o algo, pero tengo que refrescarlo porque eso no me acuerdo un pepino y no me gusta entrar a divagar si no estoy afilado en ese tema. Así que nada, sinceramente no me acuerdo. Son lo mismo si me decís, dame toda la descripción de todos los valores de los beta 1, beta 2 y todo, la verdad, todo lo que es descriptivo así, como no estoy leyendo últimamente, no le estoy dando bola. Hace bastante que no estoy leyendo un carajo. Pero sí puedo ayudarlos en lo que, como comentaba al principio, el tema de, creo que en este momento lo que puedo ayudarlos más, va a rendir más el tiempo, es el tema de Joan Gans, que está en este TP y que aunque parece acá secundario porque está puesto al final, no se le da mucha bola en la cátedra, en la cursada, van a ver que casi no le dan bola. Después cuando llegan las preguntas de final hay un montón de preguntas de Joan Gans y después está todo el mundo tirándose los pelos porque no entiende cómo funciona, qué carajo hay. De hecho, yo hice unos audios, después los subo con gráficos y todo para repasarlo. Son largos, son como 2 audios de 10 minutos para describirlo, pero ahora lo podemos hacer en vivo y entender realmente cómo camina. Creo que ahí vamos a aprovechar más el tiempo a que yo me ponga a divagar de un tema que no me acuerdo bien, que está escrito en cualquier lado. La verdad es esa. Después vemos lo de los barroreceptores, perdón, lo del, sí, todo el barroreceptores y el tema también, no lo vemos, vean ustedes, eso es más para leer también el tema de todos los receptores alfa, beta y toda esa historia. Creo que eso es más de Dale, sí, lectura. sí, 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 por favor, si lo encuentras, no es tanto como que de los barros receptores y todo eso lo entiendo, solo Uh -huh. el tema es cuando llega al centro integrador, el tema del núcleo, Claro, eso es lo que no me acuerdo, te mentiría. justamente eso se Sí, me sí, es que no me dificulta acuerdo. entender. Toda esa parte, la verdad, tengo que mirar. Sí, sí, o sea, lo busqué, pero todavía no lo entiendo, entonces, si lo ves, te agradecería que lo envíes. Yo no creo que fuera algo difícil de entender, sinceramente no creo que fuera algo difícil de entender, no me acuerdo exacto, pero sí es una cosa de esas que si no la estás leyendo te olvidas, yo no me acuerdo. Tengo que leerlo, yo lo miro en todo caso después en el grupo, trato de mandarles un resumen más o menos hablando del tema para orientar a ver qué es lo que yo veo. Yo siempre les digo, con el tema del boron, el boron es como una Biblia gigante, que obviamente está la gente que lo lee completo como la Biblia, bueno, evidentemente es para sacarse el sombrero, porque son, viste, mundiales, pero para mí lo más útil de usar el boron, por ejemplo, y en este caso sería el caso, usarlo como una enciclopedia de consulta, o sea, ir a buscar el tema puntual y buscar exacto dónde está eso. De repente son apenas, no sé, un párrafo, dos, a veces no llega ni una carilla al tema, pero con eso se puede sacar un montón de información. O sea, yo el boron, sinceramente, nunca me puse a leerlo, porque es una lata leerlo, pero lo he usado infinita cantidad de veces para buscar cosas. O sea, tipo, necesito saber este punto. Y medio que uno se va acostumbrando a buscar rápido ahí y sacas un montón de información buena en forma bastante rápida. Pero tenés que más o menos tener una idea dónde están las cosas, por supuesto tener más o menos una idea de dónde están. Pero bueno, después yo me miro justamente, voy a buscar un poquito en el bolón del tema y veo que les puedo dar de información que,
Hola, hola. Ahí volví, se me cayó la conexión, no sé qué pasa, que cada por dos por tres se corta. ¿Me escuchan? ¿Estoy de vuelta? Sí. Buenísimo. Ahí estoy admitiendo gente que quiso entrar ahora en este rato. Ok, recién alguien decía de las coronarias que tenemos que saber. Ahora, ese es un tema interesante. No sé realmente en qué TP cae, pero creo que está en circulaciones especiales. Creo que es el 8 o el 9. Pero ahora vemos de coronarias, podemos hablar. Ahora les hago un mini resumen de qué parte es importante. Hay un par de detalles que hay bastantes preguntas que están referidas a eso. Bueno, si estamos de vuelta en línea, lo que voy a hacer es que justamente voy a presentar un mini gráfico que este es muy importante, es del boron y lo van a usar en varias preguntas. También no tiene el grado de importancia del que siempre yo les digo que tengan las impresas, el diagrama de Biggers y los 3 loop presión-volumen, que siempre digo, imprímanselo, ténganlo ahí en el escritorio pegado, pero este le sigue en orden. No es un tema tan grande, pero es un buen gráfico y es bien útil. Esperen que lo abro acá y les muestro. Este gráfico denle bola porque este resume mucho, principalmente qué toman del tema de coronarias. Entonces, a ver si presento este gráfico. Este es interesante. Es un tema no muy largo, pero es un tema interesante, que creo que está bueno, aunque no es exactamente de ahora. Después vamos a meterle a Swanslands. Ok, ya que sacaron el tema, y de este tema sí puedo hablar con cierta propiedad y no decir demasiadas pelotudeces, más de las normales. El tema de las coronarias. Hoy justo había una pregunta y estábamos hablando de eso, no me acuerdo en qué grupo, el tema de la fracción de extracción. Eso es importante. ¿A qué me refiero? Que el corazón, lo mismo que el cerebro, son los órganos que tienen la mayor fracción de extracción. Quiere decir que del oxígeno que les llega, porcentualmente, agarran una parte muy grande. Entre el 70 y el 80% del oxígeno que llega al corazón a través de las coronarias, el corazón lo usa, o sea que usa la gran mayoría. El cerebro también, el cerebro usa mucho del oxígeno que le llega. Y eso tiene algunas implicancias importantes, de hecho, de alguna manera hasta severas, que hoy justamente estábamos hablando de eso, porque era una pregunta de alguien que tenía una vasodilatación y le bajaba la presión, y entonces qué iba a pasar a nivel cerebral con la resistencia vascular cerebral. Que justamente como caía la presión, iba a buscar compensar bajando la resistencia. Ahora, el cerebro tiene el problema particular, junto con el corazón, tiene el problema de que toman la mayoría del oxígeno que le llega. Y eso implica que si por alguna razón la perfusión baja, no tienen mucho más para agarrar. Y yo puse el ejemplo hoy, por ejemplo, del músculo esquelético. El músculo esquelético solamente toma más o menos el 20% del oxígeno que le llega, de lo que es la oferta discal. De todo el oxígeno que le llega por minuto, se captura solamente el 20%. Y eso tiene una implicancia a favor del músculo esquelético, que es que tiene mucho margen de maniobra. Si en un momento yo salgo a correr, no tengo que esperar que el corazón se adapte, aumente las pulsaciones, bla, 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 porque para entonces en una vez ya vino un león y me morfó. Entonces yo necesito estar a full desde el primer momento. Y todo lo que tiene que hacer ese músculo es, ok, consumo más, agarro más. Y ya está, porque lo tiene disponible, porque siempre tiene disponible más cantidad de oxígeno. Lamentablemente para el corazón y para el cerebro no es así. Si ellos necesitan más, no tienen mucho más para tomar, porque si estamos en el 80%
¿Cuánto más podemos subir? Al 100%, que tampoco podemos. Podemos llegar a menos, pero supongamos que llegáramos al 100%. Ok, del 80 al 100 es apenas 20% más, o sea, una cuarta parte más. No es un gran cambio. Entonces, menos, o sea, no podemos ir al doble, definitivamente. Entonces, esos órganos, el corazón y el cerebro, sí o sí necesitan más cantidad de sangre, lo cual los condiciona muchísimo, porque evidentemente son órganos que de por sí son sensibles a la hipoxia, o sea, son órganos que los dos tienen problemas serios y nosotros tenemos problemas serios si ellos tienen problemas serios, pero justamente no tienen de dónde sacarla si necesitan más. Por lo tanto, tienen que tener sí o sí mayor perfusión en ese caso. Con respecto a las coronarias, acá viene un problema que está asociado, que está bueno verlo ahora, porque tiene que ver con el tema de Schwann-Ganz. Entonces está bueno ver, por eso nos estamos metiendo en este tema de la circulación coronaria. La circulación coronaria básicamente está armada por dos arterias coronarias, con todo su tema de anatomía, que algunos la tienen de una manera, otros de otra, que una parte está más perfundida por el lado izquierdo, por el derecho, bien. Pero en definitiva lo que nos importa es lo siguiente. La perfusión de o mejor dicho, el recorrido de las arterias coronarias, y se acordarán de Anato, básicamente es por afuera del corazón, o sea, lo que son las coronarias principales van por la periferia del corazón. El problema está que yendo por la periferia no podemos alimentar, perfundir todo el tejido, porque en algún momento lo tenemos que ir para adentro, tenemos que ir a buscar el tejido que está para adentro. Entonces, para eso tienen ramas perforantes, o sea que todas las coronarias van a terminar tirando ramas hacia adentro. Esas ramas perforantes están metidas dentro de la masa muscular. Y en el caso del ventrículo izquierdo, sufren mucho la contracción del propio ventrículo, porque se aplastan. Cuando el ventrículo está contrayéndose durante la sístole, hace que se aprieten de manera tal que llega un punto donde virtualmente esto ocurre. Se bloquean totalmente, o sea, se bloquea el paso. La resistencia es tan alta que la sangre no avanza. Lo bueno es, por eso es totalmente fisiológico, que ese momento es muy corto en el tiempo. Y acá lo voy a marcar, esperen que capture la famosa flechita. Si esperemos que Cabello no me empiece a hinchar, como siempre mejor los dibujitos. Una flecha, a ver de qué color nos vino, azul, horrible, porque no se ve nada. Cambia el color, vamos a ponerla roja chillona. Vamos a hacer un poquito más gruesa. Ok. Entonces ahora vamos a empezar a mirar este gráfico y acá vamos a empezar a describir cosas. Primero, ahora volvemos a lo que estaba hablando. ¿Qué son estos gráficos? Son del Boron. El de arriba es la curva de presión a nivel aórtico. Cómo fluctúa la presión aórtica en los diferentes momentos o digamos, pasos de todo el ciclo cardíaco. O sea, la presión cuando aumenta a nivel aórtico y aumenta cuando se abre la válvula aórtica y comienza la fase de eyección durante la sístole. Y acá vemos cómo la presión va subiendo hasta su punto máximo, que es más o menos la presión, o sea, que básicamente va a representar la presión sistólica, y después el ventrículo se empieza a relajar. Acá no está la presión ventricular, es solo la presión aórtica, pero es más o menos, estas curvas van casi de la mano, se cruzan en un momento y de hecho ocurre el fenómeno raro de que la presión del lado de la aorta es un poco más alta que del ventrículo, sin embargo la sangre sigue saliendo. Yo creo, ¿cómo? ¿Va en contra del gradiente? Sí, va en contra del gradiente porque por una cuestión, estamos hablando de una fracción de segundo muy cortita, por tema de inercia. O sea que la inercia de la sangre que ya se estaba moviendo, inclusive le gana por una fracción, una décima o menos de segundo, le gana inclusive al gradiente. O sea que hay un punto donde la presión de la aorta pasa a estar un poquito por encima de la presión ventricular. Eso se debe porque el ventrículo ya comenzó a relajarse y empezó a bajar su presión. Evidentemente llega un punto donde la presión del ventrículo es tan baja comparado a la aorta que se cierra la válvula, que sería este punto que estamos acá, que es el punto del cierre de la válvula aórtica, lo cual no nos dice nada a nivel número, porque los números que nos importan es la sistólica y la diastólica, o sea, la más baja y la más alta, pero básicamente ahí es donde cierra la válvula. Esto es la famosa onda dicrota, que es como un saltito por la expansión de la pared, no tiene ninguna historieta, y después la presión sigue bajando. ¿Hasta cuándo baja la presión aórtica? Baja y baja y baja hasta que venga el próximo ciclo
y comience la eyección de vuelta y la vuelve a mandar para arriba. O sea, llegue por acá, pum, comienza un nuevo ciclo y vuelve a subir. O sea que la presión aórtica está siempre fluctuando, que el ventrículo la tire para arriba y después la suelta y ella solita va bajando. ¿Por qué va bajando? Porque la sangre se va para el circuito sistémico. Una vez que se cerró la válvula y el ventrículo se fue para abajo en presión, la aorta, que estaba más o menos inflada de sangre, se va desinflando de a poco y va bajando, hasta que venga de nuevo el ventrículo y la vuelve a hacer subir. O sea, esta es una curva de fluctuación de la presión en la aorta. Y vemos que en promedio, estos son casos promedio, fluctúa entre 80, la diastólica, la más baja, cuando abre la válvula en promedio, y el pico más alto acá lo marcan un poco por arriba de 120. O sea, la diastólica anda ahí en 120 y piquito, no importa, más o menos. Y eso es donde generalmente está fluctuando, de acuerdo en qué momento del ciclo, la presión en la aorta. Ahora, las coronarias se alimentan, o sea, toman la sangre justamente de la base de la aorta. O sea, ni bien la sangre pasa a la válvula aórtica, ahí está el nacimiento de las dos coronarias. Por lo tanto, lógicamente, además todo, ¿no? Está relacionado con esta presión. La presión en las coronarias, más o menos, inicialmente la presión va a seguir esta línea, porque justamente de ahí están tomando la presión de la aorta. Ahora, esto es presión. Estos dos gráficos que están abajo no son de presión, son de caudal, o sea, cantidad de sangre que se está moviendo por minuto, en la izquierda y en la derecha. Si se fijan, ahora vamos a entrar en mucho más datos, pero si se fijan en primera instancia, ven que la forma más o menos de las ondas se parecen bastante, aunque hay algunas diferencias. Pero ven que más o menos, cuando viene bajando la aórtica, viene bajando, cuando sube un poco sube, tiene un escalón raro, y después vuelve a subir y vuelve a bajar. O sea, no es exactamente igual, pero más o menos sigue a la presión aórtica. De hecho, si miramos, esto estamos hablando, la del medio es la izquierda, coronaria izquierda. Si miramos la de abajo es la coronaria derecha, caudal. Esto no es presión, esto es caudal, cantidad de sangre. Y vemos que inclusive la derecha es más coincidente aún con la aórtica, o sea, el punto más alto es el punto más alto, más o menos coincide. Si se fijan, es la misma forma, pero achatada. Quiere decir que el caudal de la coronaria derecha está bastante relacionado a los cambios de presión de la aorta. O sea que en definitiva, cuando sube la presión en la aorta, sube el caudal, aumenta el caudal en la derecha. Cuando baja la presión en la aorta, baja el caudal. Por eso esta forma de onda es bastante coincidente, esta curva, la forma de esta curva, es coincidente, que es una curva de caudal, con la presión. Quiere decir, si el caudal está tan relacionado o bastante concordante con la presión, eso nos está indicando que acá no hay mucha injerencia de la resistencia. O sea que básicamente, si sube la presión, sube el caudal. Si baja la presión, baja el caudal. Y que la resistencia no está jodiendo mucho. La que sea es más o menos constante. Pues esa es la conclusión que podemos sacar. Por eso es que esta curva, que es de caudal, coincide bastante con la forma de la aórtica. Ahora, cuando miramos la coronaria izquierda, tiene esta característica bien particular, que vemos que acá el caudal se viene, pum, al piso. Y esto está relacionado con lo que hablábamos hace un minuto, que el tema de las ramificaciones perforantes de la coronaria, que discurre primero por las paredes, digamos, externas, por afuera del corazón, pero eventualmente tiene que sacar ramas hacia adentro, porque tiene que perfundir todo el tejido, todo el endocardio, o sea, ya toda la masa muscular del ventrículo en particular, cuando estamos hablando del lado izquierdo, es lo que generalmente estamos fijándonos. El tema es que esas arterias están metidas dentro de la misma pared y acá ocurre una especie de paradoja. ¿Por qué? Porque la presión, el pico de presión, lo genera el propio ventrículo, o sea que el ventrículo se contrae y es el que hace que tengamos este pico de presión en la aorta, o sea, la sístole. Pero al mismo tiempo, también tenemos que esa contracción en la pared hace que se aplasten las propias arterias. Esas arterias reciben tanta presión que se aplastan totalmente y colapsan. Al punto que, si miramos acá el caudal, ojo que estos dos gráficos, el del medio y el de abajo, están en diferentes escalas. Fíjense que este va de 0 a 80 y este va de 0 a 400. O sea que esto, acá marca 200, sería como si fuera el de abajo mucho más arriba. O sea, no están exactamente en la misma escala. Lo cual no está muy bueno, pero bueno, así lo decidieron hacer para simplificar los gráficos. Entonces, ¿qué ocurre cuando la pared tiene el máximo de tensión, cuando el músculo ventricular
está en su tensión máxima, haciendo mucha fuerza. En ese momento, lo que hace es que aplasta a las arterias coronarias, estamos hablando de la izquierda. ¿Y qué pasa con el flujo? Y el flujo se detiene por completo. Fíjense acá el caudal, 0. O sea, hay un instante muy, muy corto, ojo, miren tiempo abajo, ¿no? De 0 a 0,8, o sea, todo este recorrido es menos de un segundo. O sea que si ustedes se imaginan este puntito, si todo esto es menos de un segundo, acá estamos hablando quizás de una centésima, 2 centésimas de segundo. Pero en esa centésima, aunque sea muy cortito, hay un instante donde el caudal virtualmente se hace 0. O sea, las arterias colapsan totalmente, se aplastan, no aguantan, y básicamente el caudal es 0 en ese momento, en ese instante. Ojo, esto es totalmente fisiológico, obviamente, esto es como funciona un corazón normal. Una vez que pasa ese punto, si bien todavía la contracción es fuerte, empieza a ser un poco menos fuerte, pero sobre todo, fíjense qué pasa con la presión. La presión aumenta y aumenta lo suficiente como para de alguna manera lograr empujar un poquito de sangre a través de esas arterias y dejan de estar totalmente colapsadas. En la medida que la presión sube, finalmente hay perfusión. Pero ahora fíjense qué curioso. En el punto de mayor presión, en la sístole, que la presión sanguínea llega a más de 120 o ponerle 120, no es el punto de mayor caudal. Porque si bien ahora hay caudal, la presión, la compresión por culpa de la tensión de la pared es lo suficientemente alta como para que esas arterias no estén muy abiertas, no dejan pasar tanta sangre, tienen bastante resistencia y a pesar de estar en el momento de mayor presión sanguínea a la aorta, y recuerden que la aorta es la que alimenta obviamente de presión a las coronarias, así todo no tengo el mayor caudal. Y en la medida que la presión empieza a bajar, el caudal vuelve a bajar. Pero ¿qué ocurre en este momento? Termina la sístole y comienza la relajación del ventrículo. Bueno, en realidad ya se estaba relajando, pero ahí definitivamente cuando cierra la válvula es cuando decimos, bueno, acá estamos a full en la etapa de relajación, porque empieza la relajación isovolumétrica. Y miren qué pasa. En el momento que se relaja el ventrículo, miren cómo aumenta el caudal, aumenta muchísimo. A pesar de que ya no estamos en el máximo de presión. Tenemos buena presión, eso es verdad. Acá había 120 y pico, acá hay 110, o sea que sigue siendo una buena presión, es una presión alta. Pero miren lo que hizo el caudal, se fue de 100 mililitros minuto a un pico de casi 400, o sea, se triplicó o se cuadruplicó, no, a ver, casi se cuadruplicó el caudal, o sea, de 100 se fue a 400 prácticamente, número más, número menos. ¿A qué se debe eso? La presión no aumentó, miren, la presión en este tramo aumentó nada, o sea, está lo de la onda discrota, todo lo que quieras, pero la presión está más o menos al mismo nivel. Ahora, miren lo que pasa con el caudal, aumentó un montón. Evidentemente, acá esto está ocurriendo porque está bajando la resistencia mucho, justamente porque se está relajando el ventrículo, se relaja tanto que ahora las arterias perforantes pueden volver a aumentar en su tamaño un montón y por lo tanto tienen poca resistencia, se ensanchan. Entonces ahora, aunque no es el momento de mayor presión, sí logramos que baje tanto la resistencia que es el momento de mayor caudal. Y ahí nos encontramos durante la fase de relajación isovolumétrica que tenemos un caudal de casi 400 mililitros minuto. O sea que fluctuamos en la coronaria izquierda a un momento que prácticamente el caudal es 0. ¿Y cuánto? Estamos acá en 0,1, 0,5. 4 décimas de segundo después tenemos el caudal aumentó a casi 400 mililitros. O sea que continuamente el caudal de las coronarias, particularmente, o sea, de la coronaria izquierda, fluctúa mucho. Se va de 0 a 400 y de vuelta a 0 y de vuelta a 400. O sea, continuamente arranca y para, arranca y para. Tiene un momento donde casi no avanza la sangre y un momento de mucho caudal. Eso implica que hay que sacar un promedio, más o menos por dónde anda. El promedio de la coronaria izquierda, y lo marqué acá punteado, más o menos es esto, que no de casualidad lo pusieron como punto de inicio para tenerlo como referencia. Es más o menos 200 mililitros minuto. O sea, si yo promedio el 0, el 400 y todos los estados intermedios, a lo largo de un minuto, más o menos, yo voy a ver que por esa coronaria pasaron 200 mililitros. Poco más, poco menos. Bárbaro. Eso es cómo funciona la coronaria izquierda, por tema de la contracción de la misma pared que estrangula a las perforantes
y hace que en un momento el caudal sea prácticamente cero, y después por la relajación se expanden tanto que a pesar de no estar en el momento de mayor presión a nivel aórtico, logro el mayor caudal, cosa que en la derecha no ocurre. Fíjense que en la derecha el punto de mayor caudal estaba asociado al momento de mayor presión, y después si había un poco menos de presión, hay un poco menos de caudal, y en la medida que la presión sigue bajando, el caudal va bajando. O sea, la derecha sigue bastante linealmente el comportamiento, el caudal de la derecha, a la presión que la alimenta, que acá la tenemos representada como la presión aórtica. O sea, la derecha es dependiente de la presión prácticamente. La resistencia no varía, es bastante constante. Por lo tanto, sube la presión, aumenta el caudal. Baja la presión, disminuye el caudal. Así, en línea directa. La izquierda, no. La izquierda, por supuesto, tiene influencia de la presión, pero sobre todo el comportamiento del cambio de resistencia es tan notable que vemos esto que se va a 0 y en otro momento se va a 400. Esto de que salta de 0 a 400 y lo hace una vez por cada ciclo, o sea, lo está haciendo continuamente, es lo que se denomina, y marco siempre esta palabra porque lo van a ver cuando vean los choices, dice el carácter fásico, porque tiene una fase muy marcada, muy alejado los extremos, el pico de arriba y el pico de abajo, por eso se dice el carácter fásico de la coronaria izquierda. A eso se refiere cuando usted ve una pregunta que dice, no, debido al carácter fásico de la coronaria izquierda, ustedes dicen, ah, fásico, ¿a qué es esto? Esto es que tiene una fase muy amplia, y la fase se refiere al extremo entre la alta y la baja de caudal. O sea, el caudal varía mucho, entre 0 y 400. Vamos a ver por un segundo, ahora volvemos, vamos a ver cómo se comporta la derecha, que dijimos que prácticamente tiene un comportamiento muy correlacionado con la presión. Mientras la presión va bajando, el caudal va bajando. Mientras la presión sube, el caudal sube. La presión baja, el caudal baja. O sea, está atado a la presión. Quiere decir que su resistencia interna no tiene ese cambio y evidentemente las arterias perforantes no se aplastan. ¿Por qué? Porque justamente el ventrículo derecho no tiene tanta tensión en la pared y no llega a afectar tanto la resistencia de las perforantes. A pesar de que tiene arterias perforantes, pero como los niveles de presión que trabaja el ventrículo izquierdo son mucho más bajos, no tiene el problema que tiene el derecho son mucho más bajos, no tiene el problema que tiene el ventrículo izquierdo. Ahora, ¿cuál es el promedio? Bueno, acá vemos que el pico de abajo, según lo que está representado en este gráfico, más o menos es un promedio, lo están marcando un poquito por encima de los 20. Digamos 20 más o menos. Es un poco más, perdón, un poquito más. Y el pico máximo lo vemos un poquito por debajo de 60. O sea que está fluctuando entre 22, 23 y 57, qué sé yo. Miramos más o menos el promedio entre 20 y 60, el promedio nos da 40 aproximadamente. Entonces, vemos que el caudal en promedio, y este es un dato menor, pero importante porque hay preguntas de esto, o sea, acuérdense, el caudal de la coronaria izquierda es entre 4 y 5 veces mayor que el de la derecha. O sea, la cantidad de sangre que va a la coronaria izquierda es mucho más, entre 4 y 5 veces más que a la coronaria derecha. ¿Por qué? Por una simple razón, porque el lado izquierdo tiene mucha más demanda metabólica. O sea, de ahí viene la explicación. El lado izquierdo está haciendo mucho más trabajo, agarra sangre a una relativa baja presión, quizás un poquito más alta que lo que la agarra el derecho, pero la tiene que subir a muchísima más presión. Le tiene que meter mucha más energía, tiene que realizar un trabajo mayor. ¿Se acuerdan que el otro día hablábamos de cargar la sangre de energía en forma de presión? Entonces, acá lo que estamos haciendo es cargando mucha más energía en el lado izquierdo que en el lado derecho. O sea, el ventrículo izquierdo tiene que realizar un trabajo mayor. Es como decir, tengo un motor que maneja una licuadora eléctrico y tengo un motor que maneja un auto eléctrico. Evidentemente el del auto es un motor más grande que tiene que realizar más trabajo, que tiene que empujar más peso a más velocidad, qué sé yo. Obviamente el motor probablemente es más grande. Bueno, de hecho, la pared del ventrículo izquierdo es mucho más gruesa que el derecho, por la lógica de que tiene que realizar una tarea de mayor magnitud, lo cual implica un mayor trabajo. Entonces, el consumo metabólico, o sea, cuánto oxígeno tengo que masticar, cuánto dióxido voy a soltar y todas las demás cosas que tienen que ver con todo el tema del metabolismo,
va a ser mucho mayor en el izquierdo que en el derecho. Por lo tanto, eso explica por qué el izquierdo tiene un promedio de 200 mililitros minuto, mientras que el derecho, uno que es mucho más bajo, de apenas 40 mililitros minuto. O sea, dos cosas. El lado izquierdo tiene mucho más consumo metabólico, mucho más caudal. Y el izquierdo es mucho más fásico el caudal, mucho más variable. El derecho tiene menos consumo metabólico, por lo tanto recibe menos caudal, y ese caudal es mucho más parejo, porque la resistencia no varía demasiado. O sea que esas son las conclusiones iniciales que sacamos de este gráfico. ¿Por qué les muestro este gráfico? Porque ahora lo vamos a ver cuando vemos ahora Swan-Ganz. Vamos a hablar del tema de lo que nos lleva a un infarto. Y lo que está ocurriendo, vamos a volver a este cuadro, pero acuérdense de esta parte, después voy a ver si lo traigo de nuevo. Recuerdan que yo recién les dije, sí, está bien, el caudal baja a 0, pero es una fracción de tiempo muy, muy, muy corta. Ahora, si esa pared empieza a ser cada vez más gruesa, porque el ventrículo izquierdo está forzado, y ahora vamos a ver por qué y con el tema de Swan-Ganz, pero básicamente cuando una persona es hipertensa, ¿qué tiene? Tiene mucha resistencia en las arterias, o sea, el circuito vascular periférico tiene aumentada su resistencia. Eso implica que tiene aumentada mucho la poscarga el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué pasa? Se tiene que adaptar, tiene que trabajar más fuerte. Nosotros, de alguna manera, tenemos que compensar ese problema de que hay más resistencia, porque si hay más resistencia y más poscarga, perdemos volumen minuto, lo que hablamos siempre de los loops. Entonces, ¿cómo hacemos para corregir esa pérdida de volumen minuto? Y aceleramos más. Le mandamos la orden a la contractilidad que aumente. Si aumenta la contractilidad, volvemos a producir más volumen por minuto, un volumen sistólico mayor que redunda en un mayor volumen minuto. Pero, ¿cuál es el precio? El precio es múltiple. Primero, gastamos más ATP, no nos preocupa, digamos, lo más barato del problema es el gasto adicional de ATP. El segundo problema, que este es ya mucho más importante, tenemos que trabajar a más presiones. Si vemos el loop presión-volumen, si lo tienen impreso en el escritorio mejor, van a ver que cuando estamos con mayor contractilidad y mayor poscarga, los dos problemas, aumentó la poscarga y aumentó la contractilidad, vamos a ver que empezamos a trabajar a presiones mayores, a más sistólica y más diastólica. O sea, vamos a tener una PAM más alta, lo cual ya de por sí no es bueno para los vasos porque aumentan, obviamente, las posibilidades de algún tipo de accidente isquémico, o sea, algún derrame o lo que sea. Bárbaro. Pero ahora viene el tercer problema, el de largo plazo, pero a la larga probablemente el más jodido, que es que ese corazón, a partir de ahora, porque esta persona tiene todo muy jodido, muy taponada las arterias, o por lo que sea, y tiene aumentada la resistencia, a partir de ahora ese corazón va a trabajar forzado todo el tiempo. Hasta cuando está durmiendo, está pasado de rosca, porque está haciendo más fuerza. Es como que yo tengo un auto donde inclusive en los semáforos tengo la pata metida en el acelerador. O sea, evidentemente eso no le va a hacer bien al motor. Al corazón tampoco. ¿Y en qué se va a notar? Se va a notar que el corazón tiene la característica, como todo músculo, de adaptarse a la exigencia y empieza a aumentar de tamaño, se empieza a hipertrofiar, lo cual tiene muchas consecuencias. La primera, que la pared se hace más gruesa. Si la pared se hace más gruesa, ahora nos encontramos que el tejido que está más hacia adentro de la cámara está más lejos de las coronarias. Y hablábamos recién que las coronarias que van por afuera, la izquierda en particular, tienen que tirar ramas perforantes, bifurcaciones que se meten dentro de esa masa muscular. Pero resulta que esa masa muscular se hizo más ancha. Entonces quiere decir que ahora esas arterias son cada vez más largas y por lo tanto el último tramo, el tramo finito, pasa a ser más importante. Antes era el último pedacito, ahora el último pedacito ya no es tan último pedacito, es un buen pedazo, o sea, antes lo que era un cachitito apenas, ahora esa parte bien finita de la arteria, ahora resulta que hay una buena sustancial parte que depende de esa arteria muy finita. Sumado a eso, tenemos el problema de que la pared, al ser más gruesa, va a ser menos distensible y eso hace que sea más rígida. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando aumenta la rigidez de la pared, perdemos capacidad de llenado, entonces empezamos a afectar la precarga, porque la pared es más dura. Eso lo hablábamos ayer en la reunión que hicimos de choices de final, ayer domingo a la tarde, a la noche. Entonces, ¿qué pasa? Esa pared es más dura y es más difícil de llenar ese ventrículo. O sea,
o sea, cuando yo tengo una determinada presión para llenarlo, se va a llenar menos. Entonces empiezo a perder más volumen sistólico por culpa de esa rigidez. ¿Y yo qué puedo hacer? Y la única que me queda, siempre la misma, aumento más la contractilidad para emparejar. O sea que ya había aumentado la contractilidad porque el tipo tiene aumentada la resistencia vascular periférica, por lo tanto la poscarga, y ahora me encuentro que la pared, después de unos años, se empieza a ensanchar, se pone más rígida, y ahora pierdo precarga, se llena menos de sangre, es más difícil, porque la presión de llenado es la misma, es la presión que viene al ventrículo izquierdo, le llega de la aurícula izquierda, y es la presión la misma que siempre tuvo. Entonces a esa presión se llena menos, cae el volumen sistólico, entonces estoy en el horno. Entonces, ¿qué hago? Aumento la contractilidad. Pero acá está el problema, ya habíamos aumentado la contractilidad, ya le estamos aumentando más todavía. ¿Y esto qué nos va a llevar? A más hipertrofia. O sea que ya vemos que estamos encerrados en un círculo vicioso. Esa pared que va a hacer va a crecer más todavía, las presiones van a ser más altas. O sea, estamos en una espiral descendente bastante chota porque cada vez esto es peor, porque entonces lo arreglamos con más contractilidad, va a haber más hipertrofia, cada vez va a ser más difícil perfundir porque cada vez son más largas las arterias perforantes y todo es todo para peor. Y acá empieza la última parte de esta, la última fase, que es justamente el problema de la poca perfusión, volvemos al gráfico, en el tramo donde hay poca perfusión en este momento. Habíamos dicho que esto era totalmente fisiológico y era un momento muy corto, pero imagínense, lápiz en mano, vamos a cambiar el color a rosado, qué sé yo. Imagínense si esta B que está dibujada acá, ups, muy grueso esto, vamos a un lapicito un poco más fino. Imagínense si esta línea, vete de aquí, ahora en vez de ser así, empieza a ser así. Empieza a ser así. Bueno, más o menos ahí abajo tendría que aplanarse. Ahora vemos que ya no es un cachito de tiempo tan cortito, ya es un pedazo importante. Y de hecho, si vamos al caso realmente, tampoco es tan así. Empieza a ser más así. O sea, empezamos a sufrir mucho más, inclusive antes. O sea que empezamos a tener un problema de perfusión importante. Y con el tiempo esto puede inclusive empeorar a esto. O sea, ya ahora nos encontramos mucho tiempo relativamente donde hay poca perfusión. O sea que se nos empieza a complicar la perfusión de ese ventrículo, de esa pared muscular, justamente en el momento que tiene que hacer más fuerza. O sea, cuando está justamente en contracción. O sea que la perfusión empieza a ser un problema serio. Y esto puede retroalimentarse en el tiempo, como decíamos recién, y la situación ir creciendo, 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 hasta que llegue un día que en un momento de mucha exigencia, la perfusión que tenga sea insuficiente y eventualmente tenga muerte celular, palmen miocardiocitos. En ese momento tuvimos un infarto. O sea, acá cuando mueren células musculares del corazón, ahí tenemos ese sector infartado. Eso es el infarto. Y todo lo que yo les conté hasta ahora, estos últimos minutos, fue cómo es la génesis, el proceso de por qué un tipo que es hipertenso aumenta muchísimo en el largo plazo, en el mediano y largo plazo, sus probabilidades de infarto, por toda esta cadena de hechos. En resumen rápido de vuelta, el tipo tiene aumentada la resistencia vascular periférica, por lo tanto pierde volumen minuto. Pierde volumen sistólico, pierde volumen minuto. ¿Cómo lo compensa? Más contractilidad. ¿Esa contractilidad recupera el volumen minuto? Sí, pero ahora está exigido el corazón, de más. Eso lleva a la hipertrofia. La hipertrofia lleva a que esa pared sea más rígida. Eso lleva a que ahora tengo más problemas para poder llenar ese ventrículo, pierdo de vuelta volumen minuto. ¿Qué hago? Le meto más contractilidad. ¿Corrijo el problema? Temporalmente sí, pero ahora estoy haciendo más fuerza aún, lo que me lleva a más hipertrofia. Y entonces me lleva a más rigidez. Y entonces me lleva a inclusive tener de vuelta que aumentar la contractilidad. Como es un proceso progresivo, lento, de a poco, yo no noto un escalón, porque no es que de un día para otro hace pum, un ajuste. Es totalmente progresivo, pero si a esto le metemos muchos años, 10, 20, 30, 40 años, nos encontramos que ese corazón puede estar hipertrofiado en un grado bastante importante, podemos encontrarnos que entonces empieza a tener problemas serios de perfusión y eventualmente en un momento de mucha exigencia puede llevarnos a un infarto. Los infartos pueden ser de muchos tipos, no todos los infartos son que el pibe se pone violeta y se lo lleva a una ambulancia y después se tirar una moneda si zafa o no zafa, sino que hay muchos infartos, de hecho están los microinfartos, que esta situación
ocurre en lugares muy localizados y muy chiquititos, al punto tal que el paciente puede inclusive no saber que lo tuvo, muchas veces no lo sabe, pero después en un estudio o cuando se suman varios microinfartos, empieza a haber problemas. O sea, a veces cuando al tipo le hacen un electro, miran y el tipo se siente bien, pero ven que el electro tiene algunas anormalidades. Algunas de esas, por ejemplo, tienen que ver que, ¿se acuerdan los tramos entre una onda y otra, que es el segmento tal, el segmento tal? Bueno, esos segmentos, por ejemplo, pueden estar alterados o en alguna derivación, no en todas, podemos encontrar que hay una forma de onda atípica o en niveles atípicos y justamente un cardiólogo está entrenado y preparado para ir a buscar esos detalles. Cuando sospecha por alguna razón que puede estar ese problema o en general, el tipo mira eso. Nosotros que estamos mirando un electro por primera vez, miramos la cosa grosa, para dónde va el promedio general de despolarización y sacamos un vector. Para un cardiólogo ni mira eso, bueno, por supuesto que lo mira, pero el pibe está buscando otras cosas muy chiquititas que nosotros no sabemos y que el tipo las está mirando. Y está mirando, por ejemplo, la duración, la altura de un segmento, la forma de onda en una parte o algo que le puede indicar, dependiendo dónde está en la onda y desde qué derivación lo está viendo, dónde puede haber un problema. Y así puede encontrar, por ejemplo, dónde hubo un infarto, en qué lugar, qué extensión tiene, etcétera, etcétera. Hay otros métodos, pero básicamente esa es una de las formas. A veces son cosas chiquitas, menores, pero a veces puede llevar a una cosa grande. El problema con los infartos, de vuelta, es que es algo progresivo. En la medida que yo tengo un infarto, esa zona, la que sea, ya no funciona más. Quiere decir que el resto tiene que hacer el trabajo de esa zona. Quiere decir que si ya estaba todo forzado y le sacamos un 2% de masa muscular, ahora el otro 98% tiene que hacer el trabajo que antes hacían 100, ahora son solo 98. Entonces todos aumentan una fracción de esfuerzo. Todos están más esforzados. O sea que esto, volvemos a lo mismo, círculo vicioso y que nos lleva a peor. Entonces, con eso más o menos tienen toda la génesis de un infarto y la importancia de este gráfico. Los datos más importantes que se tienen que acordar de este gráfico de acá es, primero, que el caudal de la coronaria izquierda es mucho mayor que el de la derecha. Hay preguntas de eso, inclusive del por qué. Ahora, lo preguntan a veces en forma indirecta, nos preguntan de la resistencia de la coronaria izquierda con respecto a la derecha. Y ahí casi todo el mundo que no está un poco más afilado y vio estos temas como los estamos viendo ahora, les preguntan rápido en un examen cuál de las dos coronarias tiene más resistencia y dicen, ah, la izquierda. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que alguna vez vi un gráfico donde en la izquierda bajaba a cero el caudal. Si el caudal baja a cero, según la teoría de ese que está contestando en ese momento, debe ser porque hay mucha resistencia. Por lo tanto, la izquierda tiene mucha más resistencia, porque la derecha nunca baja a cero y la izquierda baja a cero. Claro, pero ese es un momento. Ahora, si miramos el promedio de caudal no es esto. El promedio de caudal está en 200. O sea, está bien, tiene un pico de cero, pero también tiene un pico de 400. O sea que acá hay mucha resistencia y acá hay muy poca resistencia. Entonces lo que nos importa es el promedio. Y el promedio de resistencia, pues la pregunta hace referencia al promedio de resistencia, el promedio de la resistencia de la coronaria izquierda es mucho menor que el de la derecha, porque justamente por el hecho de que tiene menos resistencia, recibe más caudal. ¿Se acuerdan que yo siempre insisto con lo mismo? La fórmula universal de caudal es Q delta P sobre R. Como el delta P de las dos coronarias es el mismo, porque están en paralelo y toman la presión las dos del mismo lugar, de la base de la aorta, y devuelven la sangre al mismo lugar, su delta P es exactamente el mismo. Pero una de las dos coronarias tiene mucho más caudal. ¿Cuál? La izquierda. ¿Y cómo es que si tienen la misma presión, la coronaria izquierda tiene más caudal? Porque en promedio tiene mucha menos resistencia. ¿Cuánto menos? 5 veces menos. O sea, mucha diferencia. El hecho de que tenga 5 veces menos resistencia lleva a que reciba 5 veces más caudal. Por eso el promedio de la derecha es de 40 y el promedio de la izquierda es de 200. Es muy notable la diferencia. Pero en el apuro de un examen, uno piensa, ah, yo me acuerdo que el gráfico tenía un piquito para abajo. Ojo, no se ensalchichen con esto porque es verdad. La coronaria izquierda tiene un punto de mayor resistencia, muchísimo más de lo que nunca llega a tener la derecha, pero es un instante.
y después tiene un punto de muchísima menos resistencia de lo que nunca llega a la derecha. Por lo tanto, el promedio, que es lo que nos importa, es más alto. Sí es verdad que tiene un carácter muy cambiante, de 0 a 400. Esa es otra pregunta que habla del carácter fásico de la coronaria izquierda. Entonces, el caudal de la izquierda es mucho mayor que el de la derecha, 5 veces más. La izquierda tiene una característica muy fásica, cambia mucho durante un ciclo la resistencia y por lo tanto cambia mucho durante el mismo ciclo el caudal. El consumo metabólico de la izquierda, del lado izquierdo, evidentemente es mucho mayor que el derecho porque realiza mucho más trabajo el lado izquierdo y por eso se ve reflejado en una necesidad de mayor perfusión que por eso tiene un caudal mayor. Todas esas son datos y conclusiones que sacamos de estos cuadros. Y también tenemos este problemita que justamente esto es lo que nos puede llevar a un infarto, porque además de que tenemos partimos de la base de este tema, que por ahora es fisiológico, pero después tenemos la hipertrofia ventricular izquierda, típica de característica de las personas que son hipertensas, que nos puede llevar al infarto por un aumento del tiempo durante esta parte del ciclo, cuando hay una gran contracción de la pared, donde el caudal, la perfusión, se hace mínima. En la medida que la tensión en la pared aumenta y esperen que entra alguien, en la medida que la tensión de la pared aumenta porque vamos haciendo cada vez más fuerza porque está hipertrofiado todo el sistema, cada vez se hace más largo este periodo de poca perfusión y ahí es donde empezamos a entrar en riesgo del infarto. Todo esto más o menos se entendió, porque si entendieron esto, créanme que tienen un montón de info para resolver varias preguntas de parcial y por supuesto de final, lo que están para final. ¿Más o menos se entendió? ¿Hay alguna duda? ¿Quedó más o menos claro? Porque ahora pasaríamos a Schwann-Ganz, donde vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esto, pero ya tenemos bien claro esto y nos quedó para siempre. Nada, más o menos quedó claro, contesten, please. Así ya podemos seguir de largo si es que es, o si no, si tienen alguna duda, me dicen. Cuenten, no mantengan tan apagados los micrófonos. Dale, alguien, no me dejen solo. Ok, Yamila, gracias. Por lo menos Yamila contestó que sí, se entendió. Los demás, ¿alguna duda? ¿Alguien? ¿O más o menos está bien? ¿Se entendió eso? ¿Todo bien? Bueno, me quedo con lo que dijo Yamila, que es la única que nos contestó. Además parece que se están durmiendo. Vamos a ver entonces rápido Schwann-Ganz. Vamos a hacer una pequeña introducción. Algunos quizás el tema ya lo vieron. Los que no lo vieron les va a venir bárbaro. Los que lo vieron les viene un poco de repaso. Primero, ¿qué es el catéter de Schwann-Ganz? Ahora lo vamos a ver. Esperen que se vea la imagen y lo vamos a charlar un momento. Ok, bárbaro. ¿Qué es el catéter de Schwann-Ganz? Primero, obviamente es un catéter, o sea que se ingresa por una arteria, una vena, y este catéter básicamente, generalmente se ingresa por una vena, puede ser por debajo o por encima del corazón, a veces se hace a nivel de la ingle, de la pierna, o a veces se hace a nivel del cuello por la yugular. La cuestión es que de una manera u otra el catéter llega hasta la aurícula derecha. Esperen que agarre la flechita. Herramienta, anotación, flecha. Vamos a buscar otro color. Vamos a poner verde. Ok. Bien. Porque ahí me quedó una flecha la última vez que ya la puedo borrar. El catéter ingresa, en este caso está ingresando por la cava inferior y entra a la aurícula derecha. El catéter tiene una característica particular, que en la punta es un catéter, es como un hilito de pesca. Imagínense ese nivel de finito, más o menos. O sea, es muy finito y muy flexible. En la punta tiene como un globito, como si fuera una bombucha de agua, pero chiquito, muy chiquito. Y por dentro tiene muchos conductos, no es solamente un tubo, tiene un montón de cosas. Hasta cables van por adentro. Y tiene como si fueran muchos tubitos dentro del tubo. Uno de esos tubitos está conectado con esta bombucha de la punta, que es un balón, que si yo le mando aire, se infla. Entonces, cuando yo lo ingreso, bueno, alguien diría, bueno, pero ¿cómo hago para que dé toda esta vuelta? Lo que hago es que el balón lo inflo un poquito y el mismo caudal sanguíneo lo arrastra. Hace como si fuera la vela de un barco a vela.
muy simple la comparación, pero más o menos es la idea de los tipos que lo inventaron, que uno era Swan y el otro era Gans, obviamente. Uno la tenía muy clara en ingeniería y el otro la tenía muy clara en la parte de cardíaca y respiratoria. En inglés se le dice un catéter pulmonar, porque termina metido inclusive en los pulmones. Pero es un catéter intracardíaco, intrapulmonar, o sea, es medio relativo como lo miremos, pero bueno, tiene que ver también con los pulmones, con todo. Bien, entonces, ¿qué hacen? Hacen que ese catéter avance. ¿Cómo avanza? Bueno, la punta primero pasa por la aurícula derecha, después pasa por el ventrículo derecho, y después se va por la arteria pulmonar, pasando por la válvula pulmonar, y finalmente buscan que llegue a una bifurcación de la arteria pulmonar, no en el medio, en la principal, sino que van buscando hasta que se va por una de las bifurcaciones. No, o sea, no es no bloquea todo el paso de la sangre, ni mucho menos, sino una parte nada más, y el balón se lo infla, al punto que ahí, en esa rama, en esa arteria donde está, sí bloquea todo el paso de la sangre, y se queda trabado ahí. Es como que lo fijan en ese lugar, inflando el globito, que lo usaban primero para que lo arrastrara la corriente sanguínea, y ahora lo usamos para trabarlo al catéter y se queda en ese lugar. Eso es lo que se denomina el enclavamiento. Está enclavado en ese lugar. Se infla el balón, ¡puc!, y el tipo se queda trabado ahí. Bien, ¿para qué hicimos todo este quilombo? Varias razones. La primera, el catéter se queda quieto. Y de esta manera, ven acá, donde estoy marcando en este lugar, acá hay un puntito. Eso vendría a ser un agujerito que tiene el catéter. ¿Para qué está ese agujerito? Porque acá, a través de ese agujero, siguiendo por dentro del catéter por un tubito en particular, puedo medir la presión en esta cámara, pero no es el agujerito, el único agujerito que tiene. En español en inglés serían ports, en español serían puertos, qué sé yo, agujeros, porque tiene otro más que más o menos está calculado para que quede en el ventrículo derecho y otro agujerito anterior que queda en la aurícula derecha. O sea que una vez que el tipo está enclavado en la posición correcta, tiene un agujerito en cada una de las cámaras. Y vos decís, bueno, pero todos los corazones son distintos. Sí, pero por eso al tipo, cuando le van a poner el catéter, miden qué catéter le van a poner, para que más o menos coincida con el tamaño de ese corazón. Obviamente hay para chico, pediátrico, bla, 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 dependiendo del tamaño de la persona. La cuestión que está calculado para que quede un huequito en la arteria pulmonar, uno en el ventrículo derecho y otro en la aurícula derecha. Pero además de esos tres agujeritos, tenemos un cuarto agujero en la punta, pasando el balón. Este es el famoso lugar donde va a tomar la presión de enclavamiento o presión wedge. Ahora vamos a hablar de eso. O sea que el catéter al mismo tiempo está haciendo mediciones de presión en todos estos lugares. En la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y pasando el balón en lo que se llama la presión de enclavamiento. O sea que está midiendo la presión en 4 lugares al mismo tiempo. O sea que básicamente, inicialmente me sirve para medir presiones. Genial. ¿Para qué me sirve medir la presión, por ejemplo, acá en la punta? ¿Y qué es la presión de enclavamiento? La presión de enclavamiento la mido recién cuando yo pude inflar el balón. O sea, no es que está acá normalmente esa presión, sino que cuando yo inflo el balón, bloqueo el paso de la sangre y es como si fuera una pared, es como que esta arteria estuviera totalmente cortada. Imagínense que la corté con una tijera, ¡pum!, porque ya este lado está totalmente desconectado de este en lo que va a presiones. O sea que de acá a acá no hay ninguna conexión de presión. Imagínense una pared, imagínense que este balón fuera mucho más grande. Imagínense que lo ato con un hilo y hago como una empanada acá. Chau. De este lado hay la presión que haya, no sé, ahora vamos a ver qué presión puede haber, pero no tiene nada que ver con la de este lado, pues está totalmente aislado. Hagan de cuenta y convénzanse que aquel lado está aislado totalmente. Genial. Y por supuesto, no hay paso de sangre, ni en pedo. O sea, en lo que es el movimiento hacia adelante, que la cátedra lo define como movimiento o circulación anterógrada, hacia adelante está bloqueada. Genial. Ahora estamos de este lado. ¿Qué presión yo tengo acá? Bien, ¿a dónde está conectado esto? Bueno, esta es una arteria pulmonar que se va a seguir bifurcando, hasta que finalmente llegue a los capilares pulmonares. Una vez que pase los capilares pulmonares, voy a pasar por las venas pulmonares y eventualmente voy a llegar a la aurícula izquierda. Todo ese recorrido desde acá hasta la aurícula izquierda, en ningún lugar de ese recorrido hay alguna zona de mucha resistencia, porque sabemos que a nivel
circuito pulmonar no tenemos un punto de mucha resistencia como tenemos a nivel sistémico, por ejemplo, en las arteriolas. El circuito tiene poca caída de presión porque tiene poca resistencia y es bastante pareja la resistencia. Y no hay ninguna válvula. Por lo tanto, nos vamos a encontrar con la curiosidad, que es una de las cosas que descubrieron estos tipos, que en esta condición, la presión que voy a tener acá en la punta del catéter, acá en la puntita, va a ser la misma presión que voy a tener en los capilares. Y la presión de los capilares básicamente va a ser la presión que hay en la aurícula derecha, porque está todo conectado como una, perdón, con la aurícula izquierda. Está todo conectado como si fuera una sola cámara. Entonces, a los fines prácticos, cuando yo mido la presión acá, que es la presión de enclavamiento, voy a tener un valor de referencia muy parecido a la presión que tengo en la aurícula izquierda. O sea, sin llegar a la aurícula izquierda, porque tiene que pasar por adentro de los pulmones, los capilares, obviamente el catéter no va a pasar por ahí, pero logro poder medir la presión de la aurícula izquierda, o sea, esta que está acá abajo. Sin haber pinchado, yo estoy leyendo esta presión, aurícula izquierda. Estoy acá al lado, pero yo no tengo cómo llegar desde este lado. Entonces, ¿qué logro de esta manera? Si yo sé la presión en la aurícula izquierda, ustedes saben que durante la fase de llenado, la válvula AB, la mitral, la aurículo ventricular del lado izquierdo, está abierta. Y si no hay válvula entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, durante la fase de llenado, más o menos, esta presión es la misma. Sí hay un poquito más en la aurícula que en el ventrículo, por eso la sangre pasa, pero no hay una diferencia tan grande. Por lo tanto, el valor de presión que yo tenga de la aurícula izquierda va a ser la presión de llenado del ventrículo izquierdo. Y todo eso lo estoy viendo con el catéter de Schwann-Ganz acá, con la presión de enclavamiento. O sea que leyendo este valor de presión, la presión de enclavamiento, estoy leyendo indirectamente la presión de llenado del ventrículo izquierdo durante la fase de llenado, mientras la válvula está abierta. Obviamente, si la válvula se cierra y el ventrículo se empieza a contraer, ya ahí no tengo conexión porque la válvula acá se cerró y se bloqueó, y la presión que hay en el ventrículo va a ser totalmente distinta que la presión de la aurícula. Pero mientras esté en llenado, me voy a encontrar que la presión, el valor de la presión de llenado, lo voy a tener también en la aurícula derecha. Y a través de todo este circuito, marcha atrás, aurícula izquierda, venas pulmonares, capilares pulmonares, arterias o arteriolas pulmonares, arterias pulmonares, y llego a donde está el balón y el enclavamiento. El hecho de que yo tenga el balón me aísla de las presiones que tiene hacia atrás, o sea, de donde venía, que sería la presión de la arteria pulmonar, y solo voy a leer la presión de la aurícula izquierda, que por el hecho de cómo está configurado todo, durante la fase de llenado, también es la presión del ventrículo izquierdo. Y ese es un dato muy importante, porque entonces yo ahora voy a ver cómo es la presión del ventrículo izquierdo al mismo tiempo que estoy viendo las otras presiones que yo podía medir antes, particularmente comparándolo con la presión de la arteria pulmonar. O sea que con el catéter de Schwann-Ganz yo voy a estar viendo al mismo tiempo la presión de la arteria pulmonar y la presión del ventrículo izquierdo, todo al mismo tiempo. ¿Por qué me interesa poder medir esas dos presiones al mismo tiempo? Cuando yo tengo un problema en el ventrículo izquierdo, yo voy a tener un problema de ahí para atrás, por ejemplo, si tuviera infartado, porque ese ventrículo no está pudiendo manejar bien la sangre que tiene que manejar, y eso va a hacer que todo el circuito, desde el ventrículo izquierdo hacia atrás, tenga la presión aumentada, porque le está llegando sangre al ventrículo izquierdo, pero el ventrículo izquierdo no la puede sacar correctamente. Y eso implica un aumento de la presión, digamos, río arriba, marcha atrás, desde el ventrículo izquierdo va a estar aumentada la presión de la aurícula izquierda, va a estar aumentada la presión de los capilares pulmonares, bla, 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 hasta la arteria pulmonar. Y ahí está el tema. Si yo solo midiera la presión de la arteria pulmonar, yo diría, tengo la presión de la arteria pulmonar donde está ahora la flecha. Acá la presión está alta. Genial, debe estar jodido el ventrículo izquierdo. Pero acá hay un problema. Y si lo que está jodido es el pulmón, tengo un tapón, algo que me está jodiendo la resistencia vascular pulmonar, o sea, si el problema es específico del pulmón, también me sube la presión en la arteria pulmonar. Entonces, solo con la presión de la arteria pulmonar no puedo saber dónde está el problema. Si yo nada más viniera hasta acá y digo, che, la presión de la arteria pulmonar está elevada,
Ah, está jodido los pulmones. No, ah, está jodido el ventrículo izquierdo. No lo puedo saber. Puede ser cualquiera de los dos que me va a dar un valor de presión alto. Porque el problema puede estar acá cerca o el problema puede estar allá lejos. La consecuencia es la misma. Una analogía boluda es una traba de autos en la autopista. Si yo tengo toda la autopista trabada de autos y yo no veo, porque justo hay una curva y no sé qué pasa más adelante, yo no tengo ni idea si es que hay un accidente a 1 kilómetro o hay un accidente a 20 kilómetros. Porque de las dos maneras, la autopista va a estar trabada. Y si yo estoy trabado en la autopista y mido y miro alrededor mío, che, agarro una radio y lo llamo a uno y digo, che, acá donde yo estoy, está hasta las manos, está todo trabado. O sea, pero ¿dónde está el problema? Yo no tengo ni idea dónde está el problema. Ahí es lo mismo que pasaría en este caso. Si yo tengo aumentada la presión en la arteria pulmonar, yo sé que hay un problema, pero no sé dónde está el problema. Es de acá para adelante, pero acá adelante ¿dónde? Si tengo dos posibilidades importantes, que el problema sea pulmonar o que el problema sea el ventrículo izquierdo. Entonces, ahí es donde entra en juego la presión de enclavamiento. Si el problema es pulmonar, yo voy a tener la presión de la arteria pulmonar elevada, lógicamente, porque tengo adelante un tapón o lo que sea, y entonces está jodida la presión en la arteria pulmonar, porque está aumentada la resistencia vascular pulmonar. Posibilidad 1. Pero si ese fuera el caso, la presión de enclavamiento, que dijimos que está ahí indirectamente midiendo más adelante, es como que de una forma remota estoy pudiendo leer qué pasa con la aurícula izquierda y por lo tanto el ventrículo izquierdo durante el llenado. Si esa presión está normal, entonces el problema no es el ventrículo izquierdo, el problema es pulmonar. O sea que el hecho de tener las dos presiones me permite descartar dónde está el problema, porque la presión de enclavamiento, la presión wedge, me está confirmando que el problema está allá adelante o que el problema no está adelante. Si el problema está adelante, entonces el problema es adelante. Si el problema no está adelante, entonces el problema es pulmonar. Por lo tanto, gracias a la presión wedge, yo puedo determinar si la presión, si el problema es un tapón o lo que sea a nivel del sistema vascular pulmonar o alguna razón que me le haya aumentado la presión, o el problema es de adelante y por arrastre, porque todo se taponó, como en la autopista, el problema me llegó hasta mí. Porque entonces ahí sí yo digo, tengo elevada la presión de la arteria pulmonar, pero no, la culpa no está en los pulmones. La culpa está allá adelante, solo que eso se transmite hacia atrás, pues está todo trabado. O sea que esa es principalmente la utilidad de poder medir la presión wedge, poder determinar si el problema que tengo de elevada presión en la arteria pulmonar se debe a un problema pulmonar o un problema del ventrículo izquierdo. Esa es la clave. Entonces, ¿cuáles son los valores normales de esas dos presiones y cuándo son valores anormalmente altos? Para simplificar, yo después les voy a subir un cuadrito que tiene los valores, no es muy difícil, pero en general, para ustedes acordarse de los números, si estoy cerca de 10, en cualquiera de los dos estoy bien. 8, 10, 12, 14, el rango de uno es 8, 14, el otro es 7, 16, pero si estamos más o menos cerca de 10, estoy en presiones normales, tanto presión de arteria pulmonar, por ejemplo, te dicen, la presión de la arteria pulmonar está en 9 milímetros, está bien, la presión de la arteria pulmonar está en 12 milímetros, está bien, la presión de la arteria pulmonar está en 14 milímetros, ok, está bien. Ahora vienen y me dicen, la presión de la arteria pulmonar está en 25 milímetros, no, está para la mierda, está elevada, ya sé que ahí tengo un valor mal. Lo mismo aplica para la wedge. Si la wedge está cerca de 10, estamos bien, anda por ahí la cosa. Después está el cuadrito, lo van a mirar, se van a aprender los números. Pero en líneas generales, que es lo más fácil tener una regla simple, si estoy cerca de 10 estoy bien, si estoy arriba de 20 estoy mal. Lo bueno es que la cátedra cuando hace preguntas en función de esto nos da valores bastante claros, no nos tiran 16 o 17 y nos podemos, estamos de un lado, estamos del otro. En otras preguntas hacen esas boludeces, pero en estas de Swan-Ganz no. Nos dicen claramente, la presión de la arteria pulmonar está en 20 o 25. La presión de catéter de Swan-Ganz, la presión de enclavamiento o presión wedge es lo mismo, es análogo, le pueden decir presión de enclavamiento o presión wedge. La presión wedge está en 25. Ok, están las dos elevadas. Entonces la culpa no es de los pulmones, la culpa es del ventrículo izquierdo. Me dicen, la presión de la arteria pulmonar está en 22. Ok, pero la presión wedge está en 10. Entonces acá no es el ventrículo izquierdo,
la culpa es algún tipo de problema, ya veré cuál, en los pulmones. O sea que esa es la lógica, todo camina atrás de eso. Básicamente, poder saber si el problema es propiamente de los pulmones o si el problema viene de más adelante del ventrículo izquierdo. Esto es lo más habitual, no es lo único en posibilidades. Por ejemplo, si tengo aumentada la volemia en un número extrañamente alto, qué sé yo por qué, algún tipo de patología, que el tipo está acumulando mucho líquido y tiene una volemia, una cantidad total de líquido circulante, plasma, sangre, lo que quieran llamarlo, muy alto, nos puede dar valores altos, sin tener un daño o un problema serio en el ventrículo izquierdo, sino que es un problema de altos niveles de volemia. Esa es otra posibilidad. También podemos tener valores raros, altos, eventualmente, o muy bajos, si hay problemas en las válvulas, o sea, lo que se denomina una valvulopatía. Si tengo algún problema valvular, también puedo tener valores malos, anormales. Ahora, en general, lo más habitual es que si yo tengo elevada la presión en el ventrículo izquierdo, o sea, la presión wedge en realidad en la aurícula izquierda, generalmente es un problema que tiene relación con algún problema específico del ventrículo izquierdo que por lo general está conectado a un infarto y disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. Ahora, dicho eso, hay preguntas donde no nos ponen como respuesta problema de disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo. No lo ponen así y empiezan a ver respuestas rebuscadas. Entonces empiezan a ver algunas que de hecho están mal. Porque, por ejemplo, hay una pregunta donde dice, ¿cuál es la causa de todo este caso clínico? Y según dicen las correcciones de la cátedra, dicen tal o cual respuesta, pero tal o cual respuesta, la que dan como buena, no es la causa, sino otra consecuencia. O sea, hay errores en cómo están armadas, formuladas algunas de estas preguntas. Probablemente no las pregunten, son preguntas viejas que están dando vueltas, pero hay preguntas que inclusive ponen eso. O sea, ponen respuestas que más que ser la causa de todo el cuadro clínico, la causa de ese cuadro clínico que acabamos de describir, básicamente sería un infarto, un problema del ventrículo izquierdo, lo cual lleva a una disminución de la contractilidad del ventrículo izquierdo, y nos dicen aumento de la presión en el ventrículo derecho. No, la presión en el ventrículo derecho puede estar elevada, pero también como consecuencia, río arriba, de este problema de que, como está ya trabado, está aumentada la presión de la arteria pulmonar y probablemente también esté un poco alta la presión del ventrículo derecho. Y también puede estar un poquito elevada la presión de la aurícula derecha, pero todos son consecuencias de aquel problema. Y hay una de estas respuestas que andan dando vueltas por ahí, donde dice que es la causa del problema. No, la que está marcada como correcta es apenas una consecuencia más. O sea que hay una galleta acá con las respuestas. Alguna vez había una que decía, preguntando más o menos lo mismo, que el problema entre las respuestas posibles era un problema de contractilidad del ventrículo izquierdo y era la correcta. Pero no siempre aparece eso como respuesta. Lo importante es que lo tengan más o menos claro cómo esto camina. A partir de eso, hay varios tipos de preguntas a través de este tema de Johannes, porque recién vimos más o menos la descripción, pero ahora hay que ver con los choices los casos clínicos. Hay dos tipos de preguntas, algunas que nos plantean casos clínicos donde nos dan las presiones de la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento, el volumen minuto, bla, 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 y tenemos que tratar de llegar a la conclusión de cuál es el problema, y lo más difícil de todo no es llegar a la conclusión de cuál es el problema, es de encontrar cuál de las respuestas a la cátedra le parece que es la correcta, porque nos tiraron 4 ladrillos que ninguno cierra. Entonces tenemos que buscar la menos peor, como ocurre muchas veces, porque las respuestas son horribles. Y tenemos que decir, bueno, esta es la única que coincide, aunque no es la causa, sino otra consecuencia más. Es más o menos que te estén preguntando por qué el pibe está con gripe y te dicen la causa es la fiebre. No, la fiebre no es la causa, la fiebre es una consecuencia más de la gripe. O sea, pero entre las respuestas te dicen fiebre. Y me decís, pero no, esto no puede ser la causa, esto es una consecuencia. Están mal diagramadas las preguntas. Les hago esta aclaración porque cuando vean esas preguntas con esas respuestas se van a marear un poco. Una condición adicional que también ocurre en los infartos, y esto también puede llevar un poco de confusión porque en el fondo no está totalmente mal, es que cuando un ventrículo está infartado también se pone más rígido. Y si se pone más rígido, cuesta llenarlo. Entonces también está afectada la precarga porque es un ventrículo rígido que ahora está más rígido.
Entonces, entre las respuestas puede, en vez de aparecer la contractilidad, aparece la precarga. Y de rebote también puede tener que ver. Por eso hay que ver pregunta por pregunta, según cómo está formulada, porque a veces es medio confuso qué carajo es lo que la cátedra quiere que uno responda. Y no les puedo dar la respuesta mágica, porque hay que ver en cada una, la mayoría de las que están dando vuelta están como confusamente puestas. ¿Por qué? Porque la directa, la fácil, era decir, está jodida la contractilidad, pero me parece que algún genio ahí dijo, che, esto es demasiado fácil, vamos a complicarla, y la complicaron mal, porque se fueron para cualquier lado. Y como dijeron, todos contestan bien, ponen contractilidad, vamos a hacérsela más difícil. Así que nada, dicho todo esto, volvemos un poquito para atrás, hay dos tipos de preguntas. Unas que nos ponen el catéter de Swan-Ganz como presentación de un caso clínico. O sea que toda la zaraza inicial habla que el paciente tal, de tantos años, tiene este valor, bla, 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 y nos dan el catéter de Swan-Ganz al final de cuentas es una excusa para explicarnos de dónde salieron los valores, pero lo que nos importan son los valores, nada más. No nos importa el catéter. Ahora, hay otro tipo de preguntas donde utilizan un cuadro que está en la guía, que ahora después lo voy a buscar, que tiene dibujadas las 4 cámaras y que muestran cómo la punta del catéter va ingresando y cómo va leyendo la presión en cada una de esas 4 cámaras. O mejor dicho, cuando ya está instalado, cómo es la forma de onda, porque la lectura de la presión es muy distinta a la curva que se dibuja. Si yo miro cómo se comporta la curva de presión en la aurícula derecha, con respecto a cómo es la forma de la curva de presión, como sube y baja la presión en el ventrículo derecho. Y también es diferente a cómo es la curva en la arteria pulmonar. Entonces ese gráfico, que ahora voy a sacar y lo voy a poner, nos muestra esas 4 posibilidades. Lo que pasa que en el examen nos tapan el dibujo del corazón. Entonces tenemos que primero determinar, de acuerdo a la forma de onda, en qué cámara estoy. Pero decir, puta madre, ¿quién se va a acordar la forma de la onda? No se tienen que acordar la forma de la onda, lo que tienen que acordarse es el orden. El orden es el orden lógico por el cual avanza la sangre y por el cual avanzó el catéter. El que está primero, porque te muestran 4 formas de onda, la primera corresponde a la aurícula derecha, la segunda al ventrículo derecho, la tercera a la arteria pulmonar y la cuarta es la presión de enclavamiento. Esos 4 gráficos siempre se mantienen en orden, entonces nos muestran la forma de la curvita de presión en la aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar y el enclavamiento. Entonces, si uno se acuerda del orden, es bastante fácil. El problema es que no es lo único que nos preguntan, porque primero tenemos que ubicar, ok, los tipos en esas curvas que están en el gráfico nos marcan con una estrellita, ponen una estrellita, un puntito y dicen acá. Y vos tenés que saber el acá, que te marcaron con el dedito, con la estrellita, dónde estás, en qué cámara estás. Si estás en la parte de la curva que le corresponde a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, porque ahí te ponen una marquita y vos tenés que saber primero dónde estás. Pero la parte un poquito más enroscada es que te dicen en el momento que está marcado en el gráfico qué está ocurriendo. Porque vemos que la curva empieza a subir o la curva en ese momento empieza a bajar. Y entonces vos, si por ejemplo, si estás en la arteria pulmonar, una posibilidad es que se esté abriendo la válvula pulmonar o que se esté cerrando la válvula pulmonar. Si se está abriendo la válvula pulmonar, la presión en la arteria pulmonar va a empezar a subir, porque está recibiendo sangre que viene del ventrículo derecho. Ahora, si vemos que la presión empieza a bajar, o sea, donde nos pusieron la marquita en la curva ahora se va para abajo, entonces tiene que coincidir cuando cierra la válvula pulmonar, porque una vez que cierra la válvula pulmonar y deja de recibir, la arteria pulmonar deja de recibir sangre que viene del ventrículo, a partir de ese momento ya llegó a su máximo de presión, lo mismo que pasaba con la aorta, que llegaba a su máximo de presión, que era la sistólica cuando viene durante la fase de eyección, pero una vez que el ventrículo caía de presión, se cerraba la válvula y la aorta iba bajando lentamente, pero iba para abajo. En este caso, la presión en la arteria pulmonar pasa lo mismo. Durante la fase de eyección, desde el principio, va aumentando la presión, pero en la medida que el ventrículo se empieza a relajar, la presión se va para el otro lado. Y si vemos que la curva viene claramente en bajada, entonces se está cerrando la válvula pulmonar. Y nos preguntan justamente qué fenómeno mecánico está ocurriendo en ese momento que nos marcaron en el gráfico. Pero para no engalletarlos más, banquen un segundo y les muestro directo el gráfico para que se entienda.
Denme un segundito y cambiamos. Lo tengo en algún lado, pero no sé dónde. Donde aparezca el grafiquito, se los mando. Segundos. Tengan un segundo de paciencia, que ya han llegado hasta aquí, son unos héroes, porque es bastante tarde. Y ya una vez que cerremos, avancemos un poquito más con esto, cerramos. Y yo después por el grupo les paso los cuadros y los gráficos y todo para que lo tengan, sobre todo el cuadro de presiones y todo. Y ahora del cuadro ese les voy a dar un dato chiquito pero importante, que es cuando la persona está deshidratada, qué pasa con los valores se van al piso. Cuando vemos un valor de presión wedge, por ejemplo, 0, que es rarísimo, eso generalmente es una persona que tiene baja volemia, o sea, está deshidratado o tuvo una hemorragia. Eso puede llevar. A ver, en un segundo. En algún lado está, lo que no sé dónde. Estoy pasando grafiquitos a los pavotes. No aparece el gráfico de Jonas. Acá tengo uno que no es. Variado, voy pasando los cuadritos. Denme un segundo, tengan paciencia. Un minutito, ya va a aparecer toda la cantidad de dibujitos que hay en esta carpeta. En esta carpeta. He pasado por todas partes. Bien. Ahí está, bien, bingo, lo encontramos. De hecho, esto está en el TP de esta semana. O sea, si miran la guía, está. Es este cuadro, lo van a ver. Es lo poco que se habla de Songhans. Está ahí, creo que en el último ejercicio de la guía, al cual realmente nadie llega y no le dan bola. Lamentablemente es una cagada porque es importante. Esto es ZKT. A ver, ¿puedo abrir? Acá, aquí, acá, bien. Justo, esta es justo del, no sé si es la de la guía o de una pregunta de examen, ahora lo vemos. Se ve el gráfico ahí, ¿no? Sí. ¿Lo ven? Denme una confirma, porque si no, no Sí, sé. sí. Sí, sí. Ah, buenísimo. Esperen que saco algo acá. No sé dónde está. Ah, ya lo encontré. Sacar esto del costado que hace que se achique. Esa. Se agrandó la imagen. Buenísimo. Sí, esto justamente, esto tiene dos partes. Si ven, hay un dibujito a la izquierda. Acá no tengo flecha. Del lado de la izquierda hay una pregunta justamente de final, un choice. Del lado de la derecha, todo lo grande en realidad es de la guía. Fíjense en el gráfico, está dividido en 4 partes. O sea, en el primer gráfico dice aurícula derecha, en el segundo ventrículo derecho, tercero arteria pulmonar y el cuarto enclavamiento o wedge. Y fíjense que las formas de onda son diferentes. Y fíjense también en el gráfico de arriba dónde está la punta del catéter. Porque cuando lo van ingresando, ellos van viendo justamente qué presión hay en ese lugar. Es una de las maneras de poder saber dónde está la punta del catéter. Hoy en día también se hace al mismo tiempo con un ecógrafo, por lo tanto lo están viendo avanzar por el corazón. Pero si no lo vieran, mirando cómo es la forma de onda de presión en cada latido, pueden saber en qué cámara está la punta y cómo va avanzando. Y fíjense que son bastante particulares las formas de onda y los niveles de presión. Pero no importa, porque si recuerdan es como el orden, siempre les van a poner el gráfico entero, están las 4 cámaras, o sea, no, lo que le van a hacer es que les van a tapar la mitad de arriba, o sea, va a desaparecer donde está dibujado el corazón y donde nos dice qué cámara es. Nos van a poner todas las curvas de abajo, pero si vemos las curvas de abajo, aunque no recordemos la forma ni los niveles de presión de cada cámara, lo que sí sabemos es el orden. Y la primera, donde empieza en la aurícula derecha. La segunda, ¿para dónde pasa la sangre? En el ventrículo derecho. Y de ahí a dónde pasa la sangre? A la arteria pulmonar, ya estamos en la tercera. Y por último, ¿qué nos quedó pendiente? La presión de enclavamiento. O sea que el orden es aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, presión de enclavamiento. Ya con eso, si nos ponen una marquita, un circulito, una estrellita en el segundo gráfico de estos, ya nada más sabiendo el orden es primero aurícula derecha, segundo ventrículo derecho. Bárbaro, ya sé que me están preguntando algo que está ocurriendo en el ventrículo derecho. Ya me orienté parte de la respuesta. Y la diferencia va a estar si nos marcan abajo o nos marcan arriba. Ahí donde yo puse, yo sé que acá no. Ah, a ver, esto marca algo. A ver, esto marca, no. No tengo cómo marcar. Pero
Esperen que alguien creo que quiere entrar. Un segundo. No, nadie quiere entrar. No sé qué fue un ruidito por ahí. Entonces, básicamente, lo primero que tenemos que determinar cuando veamos esta pregunta, que no se va a ver la mitad de arriba, a ver si lo puedo hacer achicarse para que vean cómo se vería. Ahí. Y ahora si le meto lupa, que no sé ni dónde está, eso es muy interesante, acá. Si hago esto, genial. Ustedes en el examen se van a encontrar con esto. O sea, un poquito peor, no les va a decir nada. Ahí. Entonces ahora les van a poner una marca, lamentablemente no tengo cómo marcar, pero sería, por ejemplo, no sé si se ve la crucecita que estoy moviendo, pero sería, por ejemplo, en este pico, en el pico de arriba del segundo cuadrante, en uno de los picos. Ponerle que lo marcaran acá. Este que está, a ver qué puedo hacer para que se vea. Abajo de la O de ventrículo derecho. Estoy ahí. ¿Ven donde dice ventrículo derecho, segundo cuadrante? Ok. Me voy al pico que está ahí abajo. Bien, me ponen ahí una marquita en ese pico. Si me marcaron en ese lugar el gráfico, las curvas, yo ya sé que es el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque es el segundo gráfico. El primero era aurícula derecha, el segundo ventrículo derecho. Genial. Y ahora vemos qué está pasando con la presión si me ponen un puntito en ese momento, en esa punta de arriba. Vemos que la presión ahora empieza a bajar, o sea, de ahí para abajo. Y ventrículo derecho. El ventrículo derecho, ¿cuándo sube la presión y cuándo baja la presión del ventrículo derecho? Cuando sube la presión del ventrículo derecho es cuando comienza la fase de contracción del ventrículo derecho. Y cuando cae la presión del ventrículo derecho, cuando empieza, o más o menos, cerca de cuando empieza la fase de relajación del ventrículo derecho. Entonces, si nos marcan que vamos de ahí en bajada, estoy en la relajación. Seguramente el ventrículo derecho, cuando se empieza a relajar, es porque ya inyectó sangre, por lo tanto, a partir de este momento se va a cerrar la válvula pulmonar y se va a relajar. Bueno, en realidad se relaja primero, se cierra la válvula y se sigue relajando. Pero anda por ahí, en realidad no nos van a marcar exacto la puntita, pero por ahí, porque es lo correcto, un poquito después. Entonces, de esa manera sabemos que si la presión después de donde nos marcan ellos está bajando en el ventrículo derecho, la presión en el ventrículo derecho baja cuando se relaja y está asociado más o menos al cierre de la válvula pulmonar. Por el contrario, si lo hubieran marcado en la parte de abajo de este mismo cuadrante, el segundo cuadrante, donde vemos que la presión sube, sobre todo donde está este escaloncito, poner que nos ponen el triangulito, la estrellita ahí, y nos preguntan, ¿qué está pasando a partir de este momento o en este momento? Y vemos que la presión se va para arriba. ¿Cuándo se va la presión para arriba en el ventrículo derecho? Cuando se contrae, o sea, cuando está haciendo la fase de contracción. ¿Y qué es lo que ocurre primero? Cuando está llenándose, la válvula está abierta, la válvula B, la tricúspide, pero cuando empieza a contraerse el ventrículo derecho, se cierra la válvula tricúspide, y a partir de ahí viene la contracción isovolumétrica, igual que del izquierdo, bárbaro. Entonces, si vemos que la presión viene subiendo, es porque se acaba de cerrar la válvula tricúspide, o la válvula B, derecha, y ya está, eso, ahí está la respuesta. Nos dicen en qué cámara y qué fenómeno mecánico está ocurriendo. Y entonces se está cerrando la válvula, estamos en el ventrículo derecho y se acaba de cerrar la válvula tricúspide o válvula B. Ahora podemos volver, a ver si le puedo meter lupa, justamente acá está la pregunta, acá lo vemos, perdón, porque yo me calenté explicando todo eso, pero acá estaba la pregunta. Soy el rey de los huevos. Bien, acá está la pregunta y acá está perfecto. Acá lo tienen. ¿Ven que está marcada una estrellita azul en el tercer cuadrante en la parte de abajo? Entonces contamos los cuadros, el cuadrante. El primero le correspondía, así es, esto es exacto una pregunta de final. El primero corresponde a qué? A la aurícula derecha. El segundo, ventrículo derecho. Tercero, arteria pulmonar. Genial. Entonces nos están preguntando algo, un momento de la arteria pulmonar. Y en este donde está la estrellita, ¿qué ocurre? Empieza a subir la presión. ¿Cuándo sube la presión en la arteria pulmonar? Cuando recibe sangre del ventrículo, o sea, lo mismo que pasa en la aorta. ¿Cuándo sube la presión aórtica? Cuando el ventrículo izquierdo eyecta sangre. Cuando sube la presión de la arteria pulmonar, cuando el ventrículo derecho eyecta sangre. Entonces, si acá empieza a subir la presión, es que comienza la fase de eyección. ¿Y cuándo comienza la fase de eyección a nivel valvular? Cuando se abre la válvula pulmonar. Cuando está empezando a eyectar sangre el ventrículo derecho, es porque la presión interna del ventrículo derecho
superó a la presión que hay del lado de la arteria pulmonar. Lo mismo que pasa del lado izquierdo, que cuando se abre la válvula aórtica es porque la presión que hay dentro del ventrículo izquierdo supera a la presión aórtica y a partir de ahí comienza la fase de eyección. En este caso, y como está marcado en este dibujo, sabemos que estamos hablando de la tercera parte de la curva que le corresponde a la arteria pulmonar y sabemos que nos marcaron con una estrella donde empieza a subir la presión. Entonces sabemos que ahí tiene que haber eyección del ventrículo hacia la arteria pulmonar. Implica que en ese momento se acaba de abrir, más o menos, antes, después por ahí, se está abriendo la válvula pulmonar. Y esa es la respuesta, apertura de la válvula pulmonar. Y entonces vamos a sacar las respuestas de abajo y vemos que la que está marcada es la A. La A dice apertura de la válvula pulmonar. Es correcto, ese es lo que está marcado ahí. La estrella está marcada en el punto de la apertura de la válvula pulmonar. O sea, esa es la mecánica que yo tengo que hacer para responder estas preguntas. Primero, ver dónde estoy ubicado y voy en orden, aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, presión wedge, ver en cuáles marcan. Generalmente marcan en las dos del medio, que es ventrículo derecho o arteria pulmonar. Yo no he visto nunca que marquen ni en la wedge ni en la aurícula derecha, no sé por qué, pero siempre es así. Probablemente porque hay más diferencia entre la arriba y abajo y es más fácil poner una estrellita arriba y abajo y definir qué es el momento. Tanto la curva, la primera y la última, tienen poca fluctuación y es más complicado ver en la curva los momentos. Pero en estas dos es bien claro el momento. O la presión está subiendo o la presión claramente está bajando. A nivel de la arteria pulmonar, que es el tercer cuadrante en este caso, cuando sube la presión es porque está inyectando el ventrículo. Por lo tanto, se abrió la válvula pulmonar. Si fuera lo contrario, estuviéramos en el pico de arriba y la presión estuviera bajando, ahí sería que se está cerrando la válvula pulmonar. Por lo tanto, la presión va a bajar. Que de hecho no sería en el piquito de arriba, sino sería en ese escalón que tiene la onda cuando empieza a bajar un poquito después de que llegó al pico máximo. O sea, no te lo van a marcar exacto arriba, un poquito más abajo. Pero la idea de cómo hacen la pregunta se entiende, ¿no? Te van a presentar este gráfico, te van a preguntar con estas opciones, apertura de tal válvula, cierre de tal válvula, y ustedes lo primero que van a decir es, ok, ¿dónde carajo estoy parado? ¿En qué cámara? ¿Dónde me marcaron? Ok, en este caso, me marcaron en el tercer cuadro. El tercer cuadro corresponde a la aurícula, ventrículo, arteria pulmonar. Tiene la arteria pulmonar, genial. ¿La presión empieza a subir o empieza a bajar? La presión sube. ¿Cuándo sube la presión en la arteria pulmonar? Cuando el ventrículo eyecta. Cuando el ventrículo eyecta, acaba de pasar con las válvulas. Se abrió la válvula pulmonar, por eso está eyectando, si no, no estaría pasando sangre y no estaría subiendo la presión. Por lo tanto, acaba de abrirse la válvula pulmonar. Si fuera al contrario y está bajando la presión, ¿cuándo cae la presión en la arteria pulmonar? Y cuando ya no hay más eyección y ahora la presión de a poco va bajando, que es lo mismo que pasa a nivel de la aorta. Cuando se acabó la eyección y se cerró la válvula, la presión va a ir bajando, como veíamos hoy en la curva de la presión aórtica en el gráfico de perfusión de caudal de las coronarias, cuando va cayendo la aorta y la presión aórtica va cayendo desde que se empezó a relajar el ventrículo, se cerró la válvula aórtica y sigue en bajada hasta que venga una nueva fase de eyección que la vuelve a tirar para arriba la presión. En este caso lo mismo, la presión en la arteria pulmonar va a subir mientras estoy eyectando sangre desde el ventrículo hacia la arteria pulmonar y va a bajar una vez que dejo de inyectar sangre y entonces voy a ir en bajada. ¿Por qué? Porque la sangre no se queda ahí durmiendo, se va, se raja. ¿Para dónde se va? Y sigue avanzando, porque básicamente hay un gradiente de presión que dice, che, allá en la punta hay menos presión, vamos para allá. Entonces se van escapando para la aurícula izquierda. Entonces la presión, como la sangre se va fugando, porque no hay nada que la frene, entonces la sangre se va y en la medida que vamos perdiendo volumen sanguíneo que se está escapando, la presión va bajando. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga la próxima fase de eyección y vuelva a subir, igual que del lado izquierdo. Entonces, básicamente, lo primero que hago es, miro el gráfico, digo dónde estoy parado, una vez que ya sé dónde estoy parado, miro si la presión sube o baja y qué fenómeno mecánico estaría asociado en ese momento a que suba o que baje la presión. Una vez que hagan 2 o 3 preguntas de estas, no van a tener más problemas. ¿Se entendió más o menos la idea de esto, de cómo está presentado? Porque este es un tipo de preguntas y el otro es el tipo de preguntas que están asociadas a casos clínicos, que hay que ver varios hasta que estén un poco más cancheros con eso. Cuéntenme cómo va, ¿se entendió? Porque acá tengo a alguien que dijo que sí, pero lo dijo hace muy mucho. Se entendió. Fenómeno.
yo creo que con esto más o menos tenemos visto lo más importante de todo esto. Nada, preguntas, alguna duda, porque yo creo que ya por la hora, para ustedes es bien tarde, más de la 1 de la mañana, voy a ser malo y voy a hacer un comentario político, hoy se armó quilombo, porque armé un poco de quilombo, pero ya era hora que armara quilombo, aunque a algunos no les gustó en los grupos. Pero bueno, algunos tendrán que ir a la marcha de mañana, digo yo. a mí me van a matar, porque me la pasé bogando porque no mandaran material político en los grupos, pero la verdad que me hinché las bolas y hoy no pude y dije, no, se va entonces la mierda. Me calenté por varias razones que no vienen a caso, pero no vamos a empezar de vuelta. Nada, con respecto a esto, ¿todo más o menos quedó claro? ¿Entendieron más o menos la lógica de cómo se presentan las preguntas para presentar casos clínicos o para este tipo de cosas? Yo igual esto lo voy a mandar ahora al grupo de WhatsApp nuestro de los chats, el del que tiene el conejo con la sopapa, el Fisio Mix 2024, y entonces ahí les voy a mando, ¿cómo se llama? Les mando el cuadro donde están las presiones. Se los muestro un segundo para que vean cuál es. Un segundito, ya que tuvieron la paciencia de estar acá. Bueno, no voy a perder tiempo, lo tengo que buscar. Nada, ahora en un ratito les mando todo. Les mando estos gráficos que usamos ahora. Denle bola al gráfico que vimos, el de perfusión de caudal de coronaria izquierda y derecha. Siempre cae alguna preguntita de esas. Van a tener que practicar, les guste o no, varias preguntas de Swan-Ganz, la de los casos clínicos. Lo bueno es que más o menos se mantienen por la misma línea. Lo malo es que las respuestas son una cagada. No son definidas, hay dudas de cuál es la correcta, un montón de cosas. Pero por lo menos la información básica la tienen y nada, después se van a guiar en la medida que se vea las respuestas, las preguntas, pues yo lo que pueda les guío y les digo, bueno, por lo menos a mí me parece que esta sería, no la que a mí me parece correcta, porque ya acá no es lo que uno cree, es lo que yo creo que la cátedra quiere que ustedes le contesten. Así que eso también hay que fijarse, tratar de interpretar qué es lo que hizo esa pregunta quería que le contestaran. Entonces, nada. Si tienen alguna duda me dicen y si no, por el grupo me lo mandan y ya lo dejo tranqui contando que es tarde y somos poquitos ya. Cuéntenme, ¿alguna duda? ¿Todo bien? ¿O estamos...? No, sin dudas. Bárbaro. ¿Los demás? ¿Todo bien? Bueno, entonces, como dicen los americanos, sin further ado, hasta aquí llegamos. Nada, cualquier cosa, por los grupos me avisan. Y de nada, ahí Sara. No, gracias. Chao, nos vemos. Chao chicos, que estén Gracias. bien. La semana que viene trataremos de seguir con el próximo TP. Los domingos estamos haciendo choices un poquito más temprano básicamente para el final. Lo hicimos ayer y creo que lo hacemos de vuelta el domingo que viene. Yo como salgo un poco más temprano, pues salgo a las 7 de acá, que son las 8 de allá, a las 9 podemos arrancar. Así que el domingo, si quieren, los que aunque estén cursando ahora, los invito a que vengan porque en definitiva son preguntas que ya las van a ver en los parciales y van a escuchar temas de estos que ya, aunque algunos temas ya los vieron, otros ya los están por ver, así que les va a venir bárbaro ya estar olfateando cómo viene el nivel de preguntas, así que si quieren aparecer el domingo, está más pensado sí de actualizarnos y avanzar un poco más rápido con la gente que está para final, pero nada, ahí vengan si quieren, yo igual paso el link el domingo y nos juntamos. Ahí en ese caso les pido que manden preguntas de choices los que tienen problemas y las vamos tratando de resolver ahí en el momento. Alguien me preguntó hoy si en algún momento íbamos a ver Respi. Sí, vamos a ver Respi. Obviamente yo voy a tratar de seguir los TPs de acuerdo a la cursada, por lo tanto cuando palme cardio entiendo que después a continuación viene Respi, pero igual quiero acelerar un poquito para los que están para el final, porque les llega la fecha antes de cuando ustedes van a ver Respi los que están cursando, así que vamos a empezar a ver algunos temas de Respi también en los domingos. Pues los domingos está más pensado en los que están para final y los lunes vamos a tratar de mantenerlo para seguir la cursada TP a TP. Así que nada, si tienen dudas, las pasan al grupo y las vamos viendo. Dale, chicos. Buenas noches. Buenísimo. Gracias. Chau, chau. Chao. Gracias.